Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar de Manuel de la Peña y Peña y honestamente su vida fue muy compleja, que parece que México le dijo ¿qué tal si le damos el país en un modo difícil? Pero también fue uno de los juristas más brillantes que enfrentó uno de los peores momentos de nuestra nación. A continuación les comentaré más sobre él. Dos apellidos, también fue presidente 2 veces, a pesar de vivir en un contexto histórico donde había guerras y caos dentro de un gobierno inestable. Bueno, pero antes de que hablemos sobre nuestro presidente, debemos de contar su biografía. Bueno, él nació en Tacuba en 1978 en una familia humilde, tan humilde que si estuviera ahorita en este presente, tal vez pedirían alguna de las becas que están establecidas dentro de este país. Empecemos desde antes de que México fuera el caos ambulante que conocemos. Peña y Peña nació en un contexto social marcado por diferencias enormes entre clases sociales. Y aquí viene lo cómico. Él nació sin privilegios, sin conexiones políticas y sin apellidos rimbombantes, pero terminó resolviendo problemas que ni los poderosos querían tocar. A pesar de provenir de un hogar humilde, desde joven destacó por su disciplina, su curiosidad intelectual y su comportamiento serio. Tan serio que seguramente era el tipo de niño que hacía la tarea antes de que el maestro la dejara. Bueno, estudió en el seminario donde se empapó de filosofía, gramática, derecho romano y canónico. Su formación de verdad fue tan completa y tan impecable que más adelante muchos lo consideraron uno de los mejores juristas preparados dentro del país. Nadie de improvisados, sí era de los que sí leían todos los libros y aparte de leer, se los aprendía. La época en que vivió no le ayudó mucho. México estaba cambiando de sistema político cada vez que alguien estornudaba. Entre 1821 y 1850 hubo más de 40 gobiernos, golpes de estado, levantamientos, caudillos compitiendo por el poder y un país que apenas intentaba saber qué significaba ser nación independiente. Este contexto histórico no solo influyó en su vida, sino que lo colocó en situaciones donde tuvo que recurrir a toda su información ética y jurídica para mantener el orden y la institucionalidad. Pasemos ahora a su biografía ya como profesional. Su carrera fue un ascenso constante basado en mérito y reputación. Primero fue abogado litigante, luego maestro de derecho y posteriormente magistrado. Sus alumnos lo describían como un hombre paciente, claro y exigente. Sus colegas lo consideraban un ejemplo de imparcialidad. Era el tipo de jurista que defendía la ley aunque eso significara ponerse en contra del gobierno en turno, algo sumamente peligroso en esa época. Bueno, después de haber hablado de su biografía, tenemos una frase muy motivacional que nos dejó Manuel de la Peña y Peña, un tanto filosófica de hecho. Era un hombre muy sabio. Él decía que el error funesto es respetar tanto lo antiguo, pero también es aceptar lo nuevo solo porque es nuevo. Básicamente, no te aferres al pasado y no te quieras volver trendy nomás porque sí. Bueno, pero antes de llegar a lo jurídico, introduzcamos un pequeño comentario cómico. Mientras todos se peleaban por el poder, Peña y Peña estaba peleando por corregir redacciones, conceptos legales y por enseñar a sus alumnos qué había que pensar, no solo gritar. Esa era su personalidad, calmado en un país que parecía una novela de drama horrible, como La Rosa de Guadalupe. Su carrera como abogado, como buena abogada, Peña Peña fue un maestro muy bueno en el colegio de San Ildefonso. Supo manejar muy bien serlo como buena abogada, como buen abogado. Él tuvo su historia dentro de este contexto. A continuación también se los voy a comentar. Bueno, formó un supremo poder muy conservador. Formó parte del Supremo Poder Conservador, un órgano que existía para supervisar a los otros poderes de que no se volvieran locos. A ver, ejecutivo, tranquilo, legislativo, deja de pelear y judicial, no te hagas el interesante. Era como el moderador del grupo de cualquier WhatsApp que tiene un adolescente. Su participación en el Supremo Poder Conservador es clave para entender su pensamiento. Este órgano, creado por las 7 leyes de 1836, funcionaba como un poder moderador que podía vigilar a los otros poderes. Suena increíblemente moderno, como si fuera un árbitro constitucional. Sin embargo, también fue muy criticado porque estaba construido en una época en la cual la estabilidad era casi inexistente. Dentro de ese cuerpo, Peña y Peña fue considerado la voz más equilibrada y moderada.
Él busca evitar excesos, defender el orden legal y limitar los abusos políticos. Gracias a su prestigio jurídico, su carrera continuó creciendo. Eventualmente llegó a la presidencia de la Suprema Corte y después al peor regalo del destino, la presidencia de México en plena guerra con Estados Unidos. Aquí viene una nueva introducción cómica. Imagínate que te llaman y te dicen, oye, necesitamos que seas presidente. Pero el país ya está invadido, no tenemos ejército, el gobierno anterior huyó y básicamente tu tarea es evitar que desaparezca México. Cualquier persona diría, no, gracias, pero Peña y Peña aceptó porque entendía que alguien tenía que hacerlo para salvar las instituciones. Su gobierno fue breve pero crucial. Su primera gran aportación política fue lograr que el país no quedara acéfalo. La legitimidad estaba en juego y él ya restituyó. Su segundo gran aporte fue reorganizar lo que quedaba de la administración federal. Y su tercero, el más duro y histórico, fue negociar la paz con Estados Unidos. No porque quisiera, sino porque era inevitable. México estaba derrotado militarmente, financieramente y políticamente. Preguntarán cómo es que llegó Manuel de la Peña y Peña a la presidencia de México. Bueno, en 1847 México quedó devastado por la guerra que tuvo con Estados Unidos. Anaya renunció y dejó al país en manos del hombre más honorable que pudo haber encontrado. ¿Y quién más va a ser? Manuel de la Peña y Peña. Bueno, su contexto histórico es de verdad un caos. Él vivió en uno de los Méxicos más caóticos entre 1821 y 1950, donde hubo 50 gobiernos. De verdad, si uno no puede organizar ni su propia agenda, imagínate un país en el que cambiaba presidente cada lunes. ¿Y cómo fue su presidencia durante todo este gobierno? A él le tocaba negociar la paz, mientras el país estaba literalmente hecho pedazos, pedacitos finos y cortos. Bueno, pues primero él dijo, arreglemos esta cochinada porque está fuerte la situación. Ahora sí, vamos a entrar a las aportaciones jurídicas principales de su gobierno, que se los comentaré mucho más amplio a continuación. Peña y Peña tenía una visión jurídica profundamente moderada. Su enfoque se centraba en 3 principios. La ley debe ser respetada, el Estado debe tener continuidad y la violencia política debe detenerse. Aunque su gobierno no tuvo el tiempo suficiente para reformas extensas, sí estableció 1. La necesidad de mantener la legitimidad del Ejecutivo pese al caos. 2. La defensa de la legalidad en medio del desorden institucional. 3. La continuidad del sistema jurídico existente para evitar que México se fragmentara aún más. Y 4. El fortalecimiento del respeto al Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho. Bueno, otra de las cosas más importantes que hizo Manuel de la Peña y Peña fue firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde, a pesar de haber firmado la paz, también le tocó aceptar la pérdida del 55% del territorio mexicano. Le tocó lo más feo a él, claramente. Es como cuando te toca lavar los trastes que ni siquiera es donde tú comiste. Además, fue el responsable de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, una decisión que marcó al país. Desde el punto de vista jurídico, el tratado buscó reconocer la soberanía restante de México, poner fin a una guerra inviable de continuar, restablecer las funciones del Estado y sentar las bases para la reconstrucción institucional. Jurídicamente, este fue un acto extremo, pero legal, realizado hacia su apego a la situación del país. Su objetivo, justamente, fue evitar la disolución nacional. Bueno, ¿y cómo fue su segunda presidencia? Porque claramente tuvo 2. La anterior fue la primera. Bueno, lo reeligieron presidente de nuevo, interino, o sea, cuando México necesita a un adulto responsable, siempre llamaban al mismo. A ver, Manuel de la Peña, ven a arreglar tu desastre. O este desastre, más bien. En cuanto a sus aportaciones jurídicas más generales, su filosofía era muy clara. La ley debía estar por encima del capricho político. Él defendía una administración de justicia honesta, sin influencias externas, y creía en la formación de juristas humanistas capaces de razonar, persuadir y actuar con ética. En su vida privada y profesional demostró eso una y otra vez.
Cierro con su legado. Manuel de la Peña y Peña fue un presidente responsable, un jurista de altísima formación y una figura ética en tiempos oscuros. Salvó la continuidad del Estado mexicano, defendió la legalidad y tomó decisiones durísimas con valentía moral. No es exagerado decir que sostuvo a México en un punto donde se pudo haber desintegrado. Y aunque su vida estuvo marcada por decisiones durísimas, también tuvo una etapa final profundamente humana. Después de cargar al país en uno de los momentos más críticos de su historia, Peña y Peña no buscó honores, ni riquezas, ni puestos políticos adicionales. Al contrario, regresó a lo que más amaba, la enseñanza, el derecho y la vida tranquila. Era tan coherente que, terminando su periodo, simplemente volvió a trabajar como cualquier ciudadano, casi como si hubiera dicho, bueno, ya salvé al país tantito, ahora déjenme volver a mis libros. Y aunque su vida fue marcada por decisiones durísimas, también fue una etapa profundamente humana. Después de cargar con la situación del país en los momentos más críticos de su historia, Peña y Peña no buscó honores ni riquezas ni puntos políticos adicionales, al contrario, regresó a lo que más amaba. Sus últimos años estuvieron marcados por su dedicación al estudio, a la reflexión y al servicio público desde un plano más académico. Continuó impartiendo clases de derecho, formando nuevas generaciones de juristas y transmitiendo su visión ética. Muchos de sus alumnos recordaron después de que no solo enseñaba leyes, sino carácter, prudencia, respeto y responsabilidad. Era el tipo de maestro que se te quedaba grabado toda la vida. También vivió estos años con la misma serenidad que lo caracterizó siempre. No guardó rencor por las críticas que recibió, no buscó reconocimiento. Su vida personal seguía siendo discreta, familiar y profundamente moral. Ayudaba a las personas necesitadas, apoyaba a huérfanos y siempre mantenía un trato digno hacia todos. Su carácter fue tan constante que incluso en su vejez era visto como un hombre íntegro, tranquilo y respetado. Pero como toda gran historia, también llegó a su final. Manuel de la Peña y Peña murió en enero de 1850. Su fallecimiento ocurrió en un momento en el que México todavía seguía intentando reconstruirse tras la guerra. Su muerte no fue escandalosa ni política, simplemente se apagó una de las mentes más brillantes y prudentes de su generación. Su partida fue lamentada especialmente en el ámbito jurídico y académico, pues se perdió a uno de los juristas más formados del país, a un profesor excepcional y a un hombre que había demostrado una ética pública casi intachable. Lo más impresionante es cómo fue recordado. Sus contemporáneos lo describieron como la honorabilidad revestida de toga, un hombre justo, prudente, sabio, equilibrado y profundamente humano. Incluso quienes no compartían sus decisiones políticas reconocían su integridad, porque más allá de las circunstancias históricas en las que tuvo que actuar, Peña y Peña siempre fue fiel a sus principios, la ley, la moderación, la justicia y el deber moral. Y aquí es donde su legado toma fuerza. Su presidencia marcó un antes y un después, no porque hubiera tenido grandes reformas o transformaciones profundas, la guerra no lo permitió, sino porque mostró que incluso en tiempos de desastre absoluto, un Estado puede mantenerse de pie si sus líderes actúan con responsabilidad, ética y conciencia histórica. Gracias a él, México conservó la continuidad constitucional y evitó una desintegración completa. Científicamente hablando, cargó el país más que tus compañeros cuando no hacen trabajo en equipo. Así, su muerte no fue el final de su influencia. Su obra quedó en la formación de juristas, en el fortalecimiento del poder judicial, en su ejemplo de serenidad ante el caos y sobre todo en el hecho que cuando nada quería tomar la responsabilidad del país, él asumió. Fue una figura clave para que México siguiera existiendo con instituciones favorables y después de una de las peores tragedias. Manuel de la Peña y Peña dejó este mundo como vivió, con discreción, dignidad y un enorme sentido del deber. Y aunque no tenga monumentos gigantes ni películas épicas, su aporte a la historia nacional es enorme. En gran parte, México pudo volverse a levantar por alguien. En medio del desastre, decidió actuar con inteligencia, ética y firmeza. Bueno, hemos llegado al final del video y hablaremos sobre su muerte y su legado. Claramente, murió en 1850, querido por todos, amado por todos y respetado por todos. Hasta sus enemigos políticos decían, ese señor de verdad es muy decente. Hoy se le recuerda como uno de los hombres más íntegros del siglo XIX. De verdad, hizo muchas cosas buenas, de hecho. Tal vez no dejó memes como anteriores presidentes, pero sí dejó muchas instituciones importantes. Si hoy viviera, claramente sería el típico señor que dice, a mí no me gusta el chisme, pero cuéntenme bien.